Bien, empezamos analizando el ejercicio, ¿de acuerdo? Dice que el eje de un motor eléctrico parte del reposo y va a acelerar uniformemente, nos dicen acá. Entonces, como nos dicen que parte del reposo, eso indica que la velocidad inicial seguramente es cero, ¿no? Seguramente es cero. Entonces, como esta velocidad angular inicial es cero, también vamos a tener una velocidad angular final, porque nos dice que va a ir hasta alcanzar los 200 revoluciones por minuto en 10 segundos. Nos dice que va a ir del reposo y va a acelerar hasta alcanzar esa velocidad de 200 en 10 segundos. Ahí ya vemos que tenemos velocidad inicial, final y tiempo. Dice que gira a esta velocidad a los próximos 25 segundos. Entonces ahí ya estamos viendo que está cambiando. Entonces sí está cambiando a un movimiento circular uniforme porque va a cambiar la velocidad a constante. O sea, va a girar a una velocidad esta a 200 revoluciones durante los próximos 25 segundos. O sea, esta va a ir de un movimiento circular uniforme variado a un movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que van a ser diferentes etapas. Entonces, anotaremos los datos por etapas. Voy a anotar aquí una etapa 1. También voy a tener una etapa 2. Y por último voy a tener una etapa 3. ¿De acuerdo? Voy a tener 3 etapas. Empecemos con la primera etapa. El eje del motor eléctrico parte del reposo, acelera hasta alcanzar una velocidad de 200 revoluciones por minuto. Todo eso es la etapa 1, porque es un movimiento circular uniforme variado. Voy a anotar movimiento circular uniforme variado, porque hay aceleración. Velocidad angular inicial, 0. Velocidad angular final, 200 revoluciones por minuto. Y también nos da el tiempo en el que logra eso. Ese tiempo en el que logra todo esto es de 10 segundos. Bien, vamos al siguiente. Tengo la etapa número 2. En la etapa número 2 es un movimiento circular uniforme, porque no hay aceleración. Entonces en acá solamente va a haber una velocidad, nada más. No hay ni inicial ni final, que es de 200 revoluciones por minuto, a lo que ha llegado, ¿no? De la primera etapa. Y esta velocidad se va a mantener hasta o en un tiempo de 25 segundos, me dice, ¿no? Miren, gira esta velocidad durante los próximos 25 segundos. Entonces, el tiempo acá es 25 segundos. Vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa nos dice que finalmente se suprime la energía eléctrica, o sea, se corta la electricidad, entonces va a empezar a detenerse y el eje se va a detener en 2 minutos adicionales. Entonces, acá la velocidad inicial son las 200 revoluciones por minuto y también vamos a tener que se va a detener o la velocidad final va a ser cero. ¿Por qué? Porque va a detenerse, la velocidad final va a ser cero y este es un movimiento circular uniforme variado, donde el tiempo en que se va a detener es de 2 minutos. Esos 2 minutos en segundos es 120 segundos, ¿verdad? Listo. Dice que calculemos el número total de revoluciones o vueltas que realice el eje. Entonces necesitamos conocer el desplazamiento angular de la etapa 1, también de la etapa 2 y de la etapa 3. Así voy a poder, la suma de esos tres desplazamientos es el desplazamiento total y lo convierto en vueltas y ese es el total de vueltas que va a realizar el eje. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, tengo 200 revoluciones por minuto. Lo ideal es trabajar en radianes sobre segundo por las condiciones de los problemas. Siempre es mejor trabajar todo en radianes sobre segundo. Entonces, lo primero es convertir. Convertir. Entonces, voy a convertir. ¿Qué voy a convertir? Las revoluciones por minuto. Las 200.
revoluciones sobre minuto por minuto que realiza lo convierto. Yo sé que una revolución, que es una vuelta, es 2 veces pi radianes. También voy a tener que un minuto es 60 segundos. Entonces voy a ir revolución y revolución, minuto y minuto. Y voy a obtener todo esto en las unidades adecuadas. Vamos, 200 por 2 veces pi dividido entre 60. Dice. Sale 20.94. 20.94 radianes sobre segundo. Entonces, eso es con lo cual voy a expresar cada una de las velocidades. Las 200 revoluciones sobre minuto es 20.94 radianes sobre segundo. Aquí igual, 20.94 radianes sobre segundo. Y aquí lo mismo, la velocidad inicial es 20.94 radianes sobre segundo. Bien, entonces, vamos con la etapa 1. Voy a poner... Anoto, etapa 1. Para la etapa 1. Para la etapa 1 lo que me piden es el desplazamiento angular 1. Entonces voy a recurrir a la siguiente fórmula. Desplazamiento angular 1 que sea la velocidad inicial en esta etapa por el tiempo 1 más un medio de la aceleración angular por el tiempo 1 al cuadrado. O sea, la aceleración angular 1. ¿De acuerdo? Por el tiempo 1 al cuadrado. Bien, tengo todo, menos la aceleración angular. Entonces necesito una fórmula para la aceleración angular, por lo cual esta no puede, esta puede ser esa o puedo buscar otra. Recuerdo que tengo esto. Hay otra fórmula, miren. Desplazamiento angular 1 también puede ser un medio, recuerdan, la suma de las velocidades angulares, todo eso por el tiempo. Más fácil porque tengo acá, ya no es necesaria la aceleración. Entonces el desplazamiento angular 1 será un medio. La velocidad angular inicial, recuerdan que es 0. Entonces, simplemente la velocidad angular final, que es 20.94 radianes sobre segundo. Esto por el tiempo, y el tiempo con el que mantienes 10 segundos. Entonces, todo esto a la calculadora y el desplazamiento angular 1 lo vamos a tener. Un medio de 20.94 por 10. Anotamos. Un medio por 20.94 por 10. Eso sale 104.7. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades? Radianes. 104.7 radianes. ¿De acuerdo? Y ya está. Segundo y segundo se fue. Ya tengo el desplazamiento angular 1. Vamos con la etapa 2. No olvidemos que este era un movimiento MCU. Etapa 2. En la etapa número 2, tengo un MCU. ¿De acuerdo? Un movimiento circular uniforme. La única fórmula que tengo ahí es que desplazamiento es velocidad entre tiempo. Y tengo los datos. La velocidad es los 20.94 radianes sobre segundo. Entre el tiempo, en este caso, 25 segundos. A la calculadora, segundo y segundo se va. Y obtenemos la segunda respuesta. Entonces anotamos. 20.94 dividido entre 25. Me sale 0.83. Bueno, aquí tuvimos un error. No lo puse bien. El desplazamiento es velocidad por tiempo, ¿verdad? Ahí cometí el error. Ahora sí. Velocidad 20.94 por los 25 segundos. Desplazamiento 2 será, multiplico
y es multiplicación. 523.5 radianes. Entonces ya tengo el desplazamiento angular número 2. Ahora, vamos con la etapa 3. En la etapa 3 también tenemos un MCV. La fórmula es la misma que de la etapa 1. Desplazamiento 3 que sea un medio de la suma de las velocidades por el tiempo. Aquí en este caso la velocidad final es 0. Entonces el desplazamiento angular 3 va a ser un medio de la velocidad inicial, que es los 20.94 radianes sobre segundo, por el tiempo. En este caso de la etapa 3 el tiempo era 2 minutos, o sea, 120 segundos. Seguramente va a demorar más o va a dar más vueltas hasta detenerse, ¿no? A la calculadora. Un medio por 20.94 por 120 segundos. 1256.4. 1256.4 radianes. ¿De acuerdo? Ya tengo todas las etapas, entonces el desplazamiento total es la suma de desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3. Lo que va a dar igual al desplazamiento total. Desplazamiento 1, 104.7 radianes. El 2, 523.5 radianes. Y el último, 1256.4 radianes. El desplazamiento total será 104.7. Notaremos. Más 523.5 más 1256.4. Y eso da 1884.6 radianes. Y eso lo vamos a convertir a vueltas porque me han pedido en vueltas. Entonces yo sé que o en revoluciones me pidieron. Ahí vamos a leer. Vueltas, revolución, lo mismo. Vueltas, que es lo mismo que revolución. Una vuelta tiene 2 veces pi radianes. ¿De acuerdo? Radian y radian a Dios. Y voy a obtener cuántas vueltas en total dio. Dividido entre 2 veces. Dividido entre 2 veces pi. Y nos sale 299.94, que es lo mismo que 300 vueltas. Vamos a decir, 300 vueltas. ¿De acuerdo? Da 300 vueltas en ese tiempo. ¿De acuerdo? Copiaremos este ejercicio un poco. Bien. Vamos con otro problema. Problema número 4. Dice, una piedra de amolar al reducir su velocidad angular, al reducir su velocidad angular desde 1500 revoluciones por minuto hasta 800 revoluciones por minuto,
Realiza 700 revoluciones alrededor de su eje. Realiza 700 revoluciones alrededor de su eje. ¿De acuerdo? De giro. Alrededor de su eje de giro. En estas condiciones, calcular en estas condiciones, calcular que, primero, inciso número A, la desaceleración de la piedra. La desaceleración de la piedra. Inciso B, el tiempo que se requiere para esta disminución de velocidad. Inciso C, si la velocidad continúa reduciéndose al mismo ritmo, continúa reduciéndose al mismo ritmo, ¿cuánto tiempo más requiere para quedar en reposo? ¿Cuánto tiempo más requiere para quedar en reposo? ¿De acuerdo? Entonces es el inciso C. Si la velocidad continúa reduciéndose al mismo ritmo, ¿cuánto tiempo más requiere para quedar en reposo? Bien, vamos a empezar planteando desde el inciso A. Bien, esta piedra de amolar, o anotando los datos, ¿no? Va a reducir su velocidad. Dice que desde 1500 hasta 800. Entonces, en los datos que vamos a anotar, tenemos tanto velocidad inicial como velocidad final. Velocidad angular inicial sería las 1500 revoluciones. Voy a ponerlo así. Sobre minuto para poder convertirlo. Y también la velocidad final que va a llegar a 800 revoluciones sobre minuto también. Y ambos lo vamos a convertir. ¿Perdón? Convirtamos. Un minuto, o perdón, revoluciones. Una revolución. 2 pi radianes. Un minuto, 60 segundos. Lo mismo acá. Por 2 pi radianes. Una revolución. Y aquí el minuto es 60 segundos. Bien, todo eso lo trabajamos revolución, revolución. Minuto, minuto. Y obtenemos sus velocidades en radianes sobre segundo. El primero, 1500 por 2 veces pi dividido entre 60, 157 con un decimal punto 1, ¿no? Entonces ya tengo ahí 157.1 radian sobre segundo. Siguiente, va a reducirse a 800. Entonces será 800 por 2 pi dividido entre 60.
83.77, 83.8. ¿Qué unidades? 83.8 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí ya tenemos todo eso. Las velocidades, ¿qué más tenemos? Dice que la piedra reduce esa velocidad de 1500 a 800 realizando 700 revoluciones alrededor de su eje. Entonces me están dando el ángulo o el desplazamiento angular, que es 700 revoluciones. Lo vamos a convertir eso también. Hemos dicho que una revolución, 2 pi radianes. Entonces, revolución y revolución, adiós. 700 por 2 pi. Calculadora, 700 por 2 veces pi. 4398.23 tenemos. Entonces, con un decimal, punto 2 nomás. 4398.2. 4398.2 radianes. ¿Listo? Ya está el desplazamiento. Bien. Vamos a calcular así el inciso A. ¿Qué me piden? La desaceleración de la piedra. Bien, fórmula. Anoto. La velocidad final al cuadrado me va a dar, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. Despejo de acá lo importante que estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? La aceleración en este caso, que es desaceleración. Despejo. Será velocidad angular final al cuadrado menos la inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración angular entre desplazamiento angular. Despejo esta aceleración angular y será la resta de las velocidades al cuadrado dividido entre 2 veces el desplazamiento angular. Todo tengo y reemplazo. Será velocidad final era 83.8 radianes sobre segundo al cuadrado menos la inicial 157.1 radianes sobre segundo al cuadrado. Dividido entre 2 veces por el desplazamiento 4398.2 radianes. Y vamos a la calculadora. A ver. Aquí a un ladito voy a obtenerlo. ...83.8... Entonces vamos a poner 83.8 al cuadrado menos 157.1 al cuadrado también, dividido entre 2 por 4398.2. ¿Listo? ¿Y cuánto me sale? Me sale menos 2.007. Eso sin decimales es menos 2, ¿no? Entonces la desaceleración de rapidez es menos 2. Menos 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Y ese es el inciso A. Esa es la desaceleración de la piedra. Inciso B. El tiempo que se requiere para esta disminución de velocidad. Pues vamos al inciso B. En el inciso B podemos utilizar la siguiente ecuación. Voy a anotar. Inciso B. Hay una ecuación que decía que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. De acá podemos despejar. Velocidad angular final menos la inicial es aceleración angular por el tiempo. Y el tiempo será la resta de las velocidades dividido entre la aceleración angular. Entonces el tiempo será. La final es 83. No, la final ¿cuánto es? Sí, 83.8 radianes sobre segundo menos 157.1 radianes sobre segundo entre la aceleración que me ha salido que es menos 2 radianes sobre segundo al cuadrado.
¿Cuánto será el tiempo? Nos vamos a la calculadora. 83.8 menos 157.1 dividido entre menos 2. Y sale 36.65 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a anotar. 36.65 segundos. Y ese es el tiempo en el cual la piedra reduce de 1500 a 800 revoluciones por minuto. Bien. Vamos al inciso C. En el inciso C, vamos a volver a plantear la ecuación, pero con un dato fundamental. Me dice que en el inciso C me dice si la velocidad continúa reduciéndose al mismo ritmo, si se continúa reduciendo al mismo ritmo, la desaceleración angular sigue siendo menos 2, ¿no? A ese ritmo, menos 2 radianes sobre segundo al cuadrado se sigue reduciendo. Ahora, si se sigue reduciendo ese ritmo, ¿de cuánto? La velocidad inicial, en este caso, va a ser los 157.1 radianes. ¿De acuerdo? Me dice, ¿cuánto tiempo más requiere para quedar en reposo? Ah, no, me pide el adicional. Entonces, el adicional sería los 83.8. La velocidad inicial va a ser los 83.8 radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque, primero, la piedra va a reducir su velocidad de 157.83 en 36.65 segundos. Y la pregunta me dice, ¿cuánto tiempo más requiere? Entonces, ese tiempo adicional vamos a poner como una segunda etapa. En esta segunda etapa, la inicial es la con la que ha terminado esta primera etapa, que sería los 83.8. Y la final va a ser cuando se detenga, hasta detenerse. Y eso va a ser 0. Y ese es el tiempo adicional que vamos a necesitar. Entonces, la fórmula, la misma que hemos utilizado en el inciso B. Y con el extra de que la final se hace 0. Entonces, despejando directamente, el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial entre el negativo de la o menos la velocidad inicial entre la desaceleración angular. Entonces el tiempo va a ser menos 83.8 radianes sobre segundo dividido entre la desaceleración angular, que en este caso son los 2. Entonces es menos 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Los signos negativos se van, hacemos la división y me va a salir el tiempo adicional, que sería 83.8 dividido entre 2, 41.9 segundos. 41.9 segundos. Y ese es el tiempo que vamos a tardar. ¿De acuerdo? Adicional en detenernos. Bien. Bueno, ahí concluye este problema.